La llegada a España, los orígenes de la presencia judía en la península ibérica, del primer capítulo del libro Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. Introducción. La presencia judía en la península ibérica tiene sus raíces en tiempos antiguos, con evidencias que datan desde la época romana hasta la caída del reino visigodo. A través de inscripciones epigráficas, descubrimientos arqueológicos y documentos históricos, se puede rastrear la evolución y asentamientos de las comunidades judías en diversas regiones de Iberia. Estas comunidades no solo coexistieron con otras culturas y religiones, sino que también enfrentaron periodos de discriminación y persecución. La historia de los judíos sefardíes y su legado en España es un testimonio de su resiliencia y contribución cultural. Orígenes de la presencia judía en la península ibérica. Testimonios de época romana. Las inscripciones epigráficas romanas en Adra, provincia de Almería, evidencian la presencia judía desde el siglo III después de Cristo. El descubrimiento de lápidas y restos arqueológicos en Montecristo y Tortosa confirma la existencia de comunidades judías en la Bética. Además, una pileta de mármol con inscripciones en hebreo, latín y griego hallada en Tarragona, datada en el siglo V después de Cristo, muestra elementos iconográficos judíos. Las características comunes de estos restos incluyen inscripciones en hebreo y griego, provenientes de ciudades importantes del Imperio Romano entre los siglos III y VI después de Cristo. Hipótesis de asentamientos antiguos. Existe la posible presencia judía desde la época fenicia, al menos desde el siglo VIII a.C., en ciudades portuarias del Mediterráneo y Atlántico. La migración de judíos de cultura griega a la península ibérica durante la época helenística, entre los siglos III y I a.C., también es relevante. Se han identificado comunidades judías en Hispania desde al menos el siglo I después de Cristo, evidenciadas por la visita de Pablo para predicar el Evangelio. Hay especulaciones sobre la identificación de topónimos bíblicos como Tarsis y Sefarad con asentamientos judíos en la península ibérica. Interpretaciones y leyendas. Sefarad en la Biblia y la historia. La mención de Sefarad en la Biblia se ha interpretado como una posible referencia a la península ibérica, identificada por comentaristas judíos romanos con el extremo del Mediterráneo. Esta identificación ha perdurado con Sefarad refiriéndose a España en hebreo moderno, y los judíos ibéricos y sus descendientes siendo llamados sefardíes. La deportación de judíos a Sefarad tras la toma de Jerusalén en el año 587 a.C., según profecías bíblicas y crónicas históricas, también ha sido destacada. Sin embargo, existen controversias sobre la ubicación exacta de Sefarad, especulándose con posibles ciudades como Saparda, Esparda o Sabariam. Orígenes de la identificación sefardí. En hebreo moderno, Sefarad se refiere a España y la lengua española se llama sefaradí. Los judíos de la península ibérica y sus descendientes son conocidos como sefardíes. Intelectuales sefardíes en la Edad Media y en el siglo XVI vincularon a los judíos con Sefarad desde la época de la destrucción del Templo de Jerusalén. Esta conexión se utilizó para refutar acusaciones antijudías, como la responsabilidad en la muerte de Jesucristo. Contribuciones de Selomó Berga. Selomó Berga, un judío nacido en Sevilla, redactó la crónica Sebet Yehuda, resaltando los orígenes nobles de los judíos sefardíes. Tras la expulsión de 1492, Berga se exilió, destacando la historia y prestigio de los judíos sefardíes. La crónica menciona la llegada de cautivos a Sefarad, identificada como Andalucía y Toledo, tras la destrucción de Jerusalén. Berga enfatizó la nobleza de los judíos sefardíes, aportando a la identidad y legado de esta comunidad. Documentación cristiana sobre judíos en Hispania. Documentos de época romana tardía. En el siglo IV después de Cristo, textos legales en latín revelan la presencia organizada de comunidades judías en Hispania. Las actas del Concilio de Iliberis muestran la interacción entre judíos y cristianos en diversas localidades de la península ibérica. Las normas del concilio regulaban aspectos de las relaciones entre cristianos y judíos, como el matrimonio y la convivencia. Se evidencia la coexistencia y relaciones entre judíos y cristianos en Hispania a través de la documentación de la época. Cánones del Concilio de Iliberis.
Los cánones prohibían matrimonios mixtos entre judíos, paganos y mujeres cristianas, estableciendo penas específicas. También regulaban la interacción alimentaria entre judíos y cristianos, prohibiendo comer juntos en ciertas circunstancias. La documentación refleja la convivencia cercana entre ambas comunidades, evidenciando prácticas y restricciones específicas. Las normas del concilio buscaban segregar a cristianos y judíos, revelando la proximidad entre ambas religiones en ese periodo. Antijudaísmo religioso cristiano. La base del antijudaísmo religioso cristiano radica en la percepción de que la ley judía se considera caduca al ser reemplazada por una nueva alianza con los gentiles cristianos. Los cristianos se ven como el verdadero pueblo elegido, mientras que los judíos son culpados por la muerte de Jesucristo. Los prejuicios en el antijudaísmo incluyen la ceguera judía al no reconocer a Cristo como Mesías, la pérdida del favor divino y la acusación de deicidio. Los argumentos teológicos y exegéticos de Isidoro de Sevilla carecen de conocimiento sobre las comunidades judías de la época. Legislación discriminatoria en el Reino Visigodo de Toledo. La legislación discriminatoria en el Reino Visigodo de Toledo incluía la prohibición de que los judíos tuvieran esclavos cristianos y restricciones matrimoniales entre judíos y cristianos. También imponía penas severas para la conversión de cristianos al judaísmo y para judíos casados con cristianas. Se establecieron medidas como la obligación de bautizar a los hijos de matrimonios mixtos, y se aplicaron políticas de conversiones forzadas, lo que dio lugar al surgimiento de criptojudíos en la península ibérica. Descomposición del reino visigodo y colaboración con la invasión musulmana. Las luchas internas y conspiraciones debilitaron el reino visigodo, resultando en una legislación antijudía progresiva. Las medidas incluyeron la limitación de actividades comerciales y el establecimiento de impuestos discriminatorios hacia los judíos. Las presiones para la conversión al cristianismo aumentaron la carga fiscal sobre la comunidad judía, con medidas encaminadas a la desaparición de las comunidades judías en el reino. Existe la posibilidad de colaboración judía con los musulmanes tras la caída del reino visigodo, con crónicas árabes mencionando la participación judía en mantener plazas bajo dominio musulmán. Esto marca el inicio de la historia de los judíos en Al-Ándalus con la implantación de un Estado islámico. Conclusión. La trayectoria de la comunidad judía en la península ibérica es una narrativa de integración, resistencia y legado cultural. Desde las primeras evidencias romanas hasta las contribuciones de figuras como Salomó Berga, los judíos en Iberia han dejado una huella duradera en la historia de la región. La interacción con las comunidades cristianas y la legislación discriminatoria en el reino visigodo reflejan los desafíos que enfrentaron. La llegada de los musulmanes y el inicio de la historia de los judíos en Al-Ándalus marcan un nuevo capítulo en esta rica y compleja historia. Fin. La llegada a España, los orígenes de la presencia judía en la península ibérica, del primer capítulo del libro Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen.